encarga de dirigir el alimento o el aire, dependiendo de en qué sistema nos encontramos, respiratorio o digestivo, y presenta unos pliegues en sus paredes, en el caso del que estaría relacionado con el respiratorio, que se denominan estos cuatro pliegues las cuerdas vocales y producen los sonidos. Y después también presentan las amígdalas y la trompa de Eustaquio que conecta con el oído. Después tendríamos el... Ah, sí, aquí, que no me cabía, me había equivocado. Y... sí, eso. Bueno, sí, lo que te he dicho, la epiglotis. Bueno, sí. eh, vale. Sí, 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 era simplemente eso. Después... espera un momento, ¿eh? Vale, sí, era simplemente eso. Después tenemos el esófago, que se encarga de trasladar el alimento desde la faringe hasta el estómago y conecta con el estómago por una válvula llamada el cardias. El alimento desciende por el esófago gracias a unos movimientos peristálticos en sus paredes, ya que presentan músculo y pues, van descendiendo los alimentos. Y después, en el caso de las aves, tienen una dilatación que se llama buche, que también está presente a veces la molleja. Y en los peces presentan una estructura que se llama vejiga natatoria, la cual les permite la flotación a los peces óseos y les sirve para ascender o descender en el agua, ya que se llena de aire esta vejiga y les permite subir o bajar. Y después, por último, tendríamos el estómago, que es una dilatación del tubo digestivo que está conectada con el esófago por el cardias y por el intestino con el píloro. Entonces, al estómago se vierten unas sustancias que se denominan los jugos pancreáticos, sí, casi, los jugos gástricos secretados por las glándulas gástricas y producen las células parietales, que sería básicamente el ácido clorhídrico. Después también presentan células parietales que estarían formadas por la enzima pepsina, agua, sales minerales, pepsina, ácido clorhídrico otra vez y mucina. En plan, la combinación, eso, que en plan, estas dos cosas juntas forman los jugos gástricos que te he dicho. Y eso sería una digestión química, pero el estómago también presenta una digestión, presenta una digestión mecánica, que serían los movimientos peristálticos del propio estómago, que se encargan de mezclar ese alimento previamente triturado un poco en la boca, formando ese bolo, con estos jugos y terminan formando el quimo. En plan, a esta papilla que se forma en el estómago se le denomina quimo. Entonces, dependiendo de qué tipo en qué tipo de vertebrado nos encontramos, hay tres tipos de estómago. Estarían primero los monogástricos o los estómagos de una cavidad, que están presentes en los peces y en los mamíferos, en todos los mamíferos, excepto en los rumiantes, que lo mencionaremos después, estómago. Entonces, bueno, sí, es verdad. También están presentes en anfibios y reptiles, perdón, que se me había olvidado. Después, este estómago tiene forma de huso, es decir, es grueso por el centro y estrecho por los lados. Y en el caso de los mamíferos, el de los humanos, por ejemplo, es largo, está... No entiendo qué pongo ahí. Está curva. Ah, curvado, perdón. Es largo, está curvado y y está plegado. Y ya está. ¿Es voluminoso? Sí.
Así. Y ya está, ¿vale? Después pasaríamos a los digástricos, que serían los que poseen dos cavidades, y es el caso de las aves. Entonces, en las aves está formado por el proventrículo, que se encarga de la digestión química, ya que posee glándulas que segregan enzimas y sustancias químicas. Bueno, también tiene, previamente a esta, tiene una estructura que se llama buche, que funcionaría como una especie de almacén del alimento. Y después del proventrículo vendría la molleja, que se encarga de la digestión mecánica, y en ella las aves, al no tener dientes, no pueden triturar previamente el alimento. Entonces, la forma de triturar el alimento es en la molleja. Entonces, las aves, por medio de unas partículas duras, que suelen ser piedras, se encargan de triturar este alimento. Y después, por último, tendríamos el tercer tipo de estómago, que sería el de un rumiante, que está formado por 4 cavidades. Entonces, el alimento llega a la panza, donde... espera, ¿dónde he puesto lo de la panza? Está... aquí, a la panza, vale. Entonces, el alimento, que está apenas masticado, llega a la panza y... porque, en plan, si tú te fijas en una vaca al comer, el estómago de los rumiantes, ponemos el ejemplo de la vaca porque es el más característico. Las vacas comen muy rápido, básicamente por un mecanismo defensivo. Al no poder defenderse, pues comen rápido y se van del sitio en el que están. Entonces, el alimento apenas digerido llega a la panza y entonces se mezcla este alimento con la saliva y se almacena. Y después, junto con la celulasa y las bacterias simbiontes, se empieza a descomponer esta celulosa, que es el componente de la hierba. Entonces, se abre una válvula y el alimento pasa de la panza a la redecilla. Aquí no se ve la válvula porque está detrás. Y bueno, entonces el alimento pasa a la redecilla y de esta puede haber dos actos. Si la válvula que la conecta con el libro se abre parcialmente, el alimento se regurgita, es decir, vuelve a la boca y se produce una segunda masticación que permite la trituración de este alimento. A esto se le llama rumiar. El devolver el alimento a la boca se denomina rumiar. Vale, y entonces, eso que después acabaría siendo el segundo caso. Pero si es el segundo caso, al contraerse esta válvula que conecta la redecilla con el libro, si se contrae esta válvula completamente, el alimento pasa y ya estaría todo ese alimento en el libro. Y después, al estar en el libro, se aplasta este alimento y se produce una gran absorción de agua. Y por último, se vuelve a abrir una válvula que la conecta el libro con el cuájar y se segregan jugos gástricos y se vuelve a hacer una gran absorción de agua. Vale. Este partido está... Vale, sí. Aquí. Vale. Después pasaríamos ya hemos acabado el estómago. Entonces, por medio del píloro, el alimento pasa del estómago al intestino. En este caso, el intestino delgado. Entonces, este intestino se divide en 3 partes. El duodeno, el yeyuno y el ilion. Y eso. Entonces, el alimento que sale del estómago por el píloro va hacia el duodeno, donde tiene lugar una digestión mecánica debido a los movimientos peristálticos que presenta, ya que tiene músculos, y estos movimientos facilitan, primero, la digestión en sí, y segundo, el avance de este alimento. Entonces,
Eso sería una digestión mecánica, pero también se produce una digestión química al secretarse jugo pancreático, jugo intersticial y el jugo gástrico, perdón, me lo había dejado. Vale, entonces, al juntarse el quimo del estómago con estos tres jugos, se produce se denomina una nueva sustancia que se denomina quilo. Vale, sí. Y está formada por sustancias inorgánicas, orgánicas y sustancias no digeridas. Entonces, espera. Ah, sí, vale. Entonces, aquí ya pasamos a cómo es el intestino en los diferentes vertebrados. Entonces, en los peces tiene los ciegos intestinales que se encuentran en los peces óseos. Diferenciamos entre los peces óseos y los peces cartilaginosos. Así, que me apoyo un poco. Entonces, en los peces óseos, los ciegos intestinales son unos tubos sin salida, ya que son ciegos, y surgen del intestino, que tendríamos esto, en plan, el estómago. Aquí estarían los ciegos y continuaría por aquí el intestino. Y esto sirve para hacer una mayor absorción. Y después tendríamos en los... Uy, perdón, así. Creo que se ve. Que se me canso. Vale, y después tendríamos en los peces cartilaginosos la válvula espiral, que es una estructura en forma de caracol. Es decir, a medida que va girando, el alimento va avanzando y sirve para... Pues eso, el alimento avanza y a la vez se van secretando ahí las sustancias. Vale, después de eso... Espera. Vale. Pum, 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 pum. Vale, entonces, después de eso tendríamos en la anatomía de aves y mamíferos, que presentan 8 partes. Tendrían el peritoneo, el mesenterio, la serosa, el músculo, la submucosa, la mucosa, los pliegues y las vellosidades. Esto es el tubo digestivo en sí, cómo se va organizando desde fuera, desde la capa más externa hasta la más interna de este tubo. Entonces, el peritoneo es una membrana que cubre la superficie interna del abdomen y las vísceras. Es decir, sería la parte externa del intestino, pero la parte interna de las vísceras. Después tendríamos el mesenterio, que es un pliegue que une el intestino con el abdomen, es decir, que mantiene en una posición más o menos fija el intestino. Espera, ahí creo que se ve, vale, sí. Después tendré... Espera, enfoco un poco. Ay, creo que se ve mejor ahora. Vale. Después tendríamos la serosa, que es una capa epitelial juntada con otra capa conjuntiva y que tienen una función para evitar el roce, es decir, que el intestino no esté todo el rato raspando con las paredes del organismo y se puedan producir lesiones. Después de eso pasaríamos al músculo, que es músculo liso y por tanto produce movimientos involuntarios que producen los movimientos peristálticos. Después de eso vendría la submucosa, que contiene glándulas mucosas que ayudan a la secreción, protección, defensa y absorción de las sustancias. Es decir, serían como, vamos a poner así, unas enzimas, ¿vale? Que segregan sustancias, pero no son enzimas, ¿vale? Se denominan glándulas. Después de eso, a un nivel menor, estaría la mucosa, que es en sí una capa de células expuesta en el interior del tubo. O sea, tendríamos el tubo, pues la capa interior de ese tubo sería la mucosa. Después, en toda esa capa hay unos pliegues, que están aquí los pliegues, que se denominan vellosidades intestinales y sirven simplemente para tener una mayor absorción. Porque si tú tienes, vamos, esto aquí en plan, esta superficie, absorberá esta superficie. Pero si tú le empiezas a hacer así, en plan,
invaginaciones hacia adentro, tendrás esta superficie, pero también toda la que va hacia adentro. Entonces, hay mayor absorción. Y después, por último, tendríamos... Ah, bueno, espera, que sigan aquí. Perdona que me las... Ay, que me las había dejado. Después tendríamos las vellosidades, que son en sí las proyecciones, en plan, tenemos los pliegues, pues dentro de los pliegues hay otros pliegues más que se denominan vellosidades y ya está. Y después, sí, aquí acabo. Y después tendríamos las microvellosidades, que son otros pliegues más dentro de las vellosidades. Es decir, tenemos el tubo digestivo, tiene los pliegues intestinales. Dentro de esos pliegues tiene las vellosidades. Y dentro de las vellosidades presenta las microvellosidades. Ah, sí. Perdón, no sé si se ve. Ahí, vale. Plegamentos. Así. Y después de eso tendríamos el vaso aquilífero, que es un vaso linfático que se encarga de absorber parte del quilo. El sistema linfático lo explicaré después. Y después tenemos la red capilar, ya que se trata de un tejido, entonces necesita sustancias. De esto se encarga el sistema circulatorio y el transporte de sustancias y de gases. Y después... Uy, perdón. Bueno, aún queda un poco más, pero... Ahí. Y después teníamos los mecanismos de absorción que tiene el intestino. Y pueden ser de tres tipos: transporte activo y transporte pasivo. Entonces, en el transporte activo se usa aminoácidos, dipéptidos y glúcidos sencillos. Y entonces, para esto se necesitan proteínas y gasto energético. Es decir, al ser un transporte activo necesita energía para poder realizar los cambios y las absorciones del intestino. Y después tendríamos el transporte pasivo, que se diferencia entre difusión facilitada y difusión simple. Ah, bueno, espera. Aquí tenemos las difusiones, ¿vale? En plan, transporte activo, transporte pasivo, en plan, difusión facilitada y difusión simple. No he puesto los nombres, se me han olvidado. Entonces, difusión facilitada. Los glúcidos sencillos, ¿vale? Llegan aquí y después de esto pasan a la sangre y para poder pasar a la sangre necesitan proteínas transportadoras. Pero en sí, en plan, van por aquí los vasos sanguíneos, se produce un intercambio, pero no hay un gasto de energía en sí. Pero lo que necesitan son proteínas para poder transportarse y ya está. Y después tenemos la difusión simple, que son vitaminas, excepto la B12, que no puede difundirse. Y siempre se realiza a favor de gradientes, es decir, pasa las vitaminas pasan, al ser absorbidas, en este caso, pasan del intestino al torrente sanguíneo por tema de concentraciones. Y después... Ay, un momento, Vale, ya está. Y después tenemos los procesos digestivos del intestino grueso. El intestino en los animales se divide en intestino, en plan sería general, y se divide en intestino delgado e intestino grueso. Entonces, en el intestino grueso tendríamos que el kilo, en plan, lo que queda de esa sustancia ya que ha sido absorbida previamente, pasa al intestino grueso y se produce una absorción de agua, sales y sodio. Y después sigue avanzando también por movimientos peristálticos ese resto de kilo y se produce casi un 70% de la absorción de agua, ya que en ese kilo todavía queda agua y para economizar, no, para aprovechar al máximo estos procesos, pues se hace una nueva absorción de agua y se acaba absorbiendo en total, prácticamente todo el proceso, un 70% del agua.
Vale, y esto se hace porque hay unos pliegues transversales en este intestino y pues se absorbe el agua. Vale, y también, en plan, esto es en el intestino grueso, pero hay dos grupos, que son las aves y los reptiles, en los que se realiza también una absorción, una gran absorción en la cloaca. La cloaca sería el ano, ¿vale? Pero también tiene una función conjunta con el sistema excretor. Vale, tras la digestión y la absorción, sí. Sí, las sustancias no digeridas que van al ano o a la cloaca, que también puede ser. Y el esfínter interno. Ah, bueno, sí, cuando ya está en el ano, tiene dos esfínteres. Tiene un interno, que ese no se puede controlar. Sin embargo, en plan, cuando se envía la orden de que ese esfínter debe abrirse, se abre. Pero poseemos un segundo esfínter que podemos controlar en mayor o menor medida y lo que nos permite ganar tiempo para poder expulsar estas sustancias no absorbidas. En plan, que podemos retener temporalmente. Y después tenemos la flora bacteriana, que son unas bacterias simbiontes que se alimentan de las sustancias no absorbidas, es decir, de las heces. Y en plan, al alimentarse de esto produce aminoácidos y vitaminas. Y con esto ya estaría el sistema sanguíneo. Pasamos así.